La mujer sin hogar que cambió la vida de una familia para siempre. ¿Alguna vez has juzgado a alguien por su apariencia? Lo que estás a punto de escuchar te hará replantearte cada prejuicio que tengas. En las frías y despiadadas calles del centro de la ciudad, donde los corazones parecían haberse endurecido tanto como el asfalto, una mujer luchaba cada día por su supervivencia. Su nombre era Emma, y su historia te partirá el alma. Pero espera, porque lo que no sabías es que detrás de esa apariencia devastada por la vida se escondía un secreto que nadie podía imaginar, un secreto que cambiaría todo. Entre los edificios grises y la constante prisa de los transeúntes indiferentes, Emma había encontrado su refugio en las calles. No era como las otras personas sin hogar que has visto. Number. Había algo diferente en ella, algo que te erizaba la piel cuando la mirabas a los ojos. A pesar de vivir en las aceras más duras de la ciudad, mantenía sus escasas pertenencias organizadas con una precisión casi obsesiva. Transformaba cada esquina urbana en su improbable hogar, pero ¿por qué alguien haría eso? ¿Qué la había llevado a vivir así? La respuesta te helará la sangre. Emma no mendigaba como los demás. En lugar de extender la mano pidiendo limosna, ofrecía sus servicios a cambio de recompensas modestas. Algunas monedas aquí, un simple plato de comida allá. Su dignidad era lo único que le quedaba, y se aferraba a ella como si fuera su último aliento. Pero había algo más perturbador. Su presencia era reconocida por todos en el área. Tanto residentes como comerciantes la conocían, no solo por su necesidad desesperante, sino también por el generoso corazón que la impulsaba a ayudar, incluso cuando ella misma no tenía nada. ¿Cómo es posible que alguien que lo ha perdido todo siga dando? Lo que nadie sabía era el oscuro pasado que la había llevado hasta allí. Cada mañana, como un ritual sagrado, William se cruzaba con Emma en su camino al trabajo. Él era un hombre aparentemente común, pero llevaba sobre sus hombros un peso que lo estaba destruyendo lentamente. Se intercambiaban saludos amistosos, a menudo acompañados de una taza de café caliente o un pedazo de pan que sobraba del desayuno de William. Con una sonrisa que ocultaba una tristeza abismal, Emma expresaba su aprecio, iniciando breves conversaciones que llenaban esos preciosos minutos antes de que William continuara su jornada diaria. Pero había algo en sus ojos, algo que William no podía descifrar. En los días ajetreados y desalmados de la ciudad, estos encuentros diarios entre William y Emma se convertían en pequeños rayos de calidez humana. Pero ninguno de los dos sabía que el destino los estaba preparando para algo que cambiaría sus vidas para siempre. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente escalofriante. Emma había ganado el afecto de todos a su alrededor, con su disposición siempre lista para ayudar. Sin embargo, un velo de misterio tan denso como la niebla matutina rodeaba su vida. La gente mantenía cierta reserva respecto a ella, como si intuyeran que había algo más, algo que no se atrevían a descubrir. Aunque recibía solidaridad en forma de algunas monedas o comidas ocasionales, e incluso cuando se le pedía ayuda, ella respondía prontamente. Pero, ¿por qué nadie se aventuraba a ofrecerle algo más concreto? Era como si todos sintieran, en lo más profundo de sus almas, que había una historia oculta, una historia tan devastadora que prefirieron mantener la distancia. Un trabajo real o un refugio para la noche nunca fueron ofrecidos a Emma, dejándola como una presencia constante en las calles de la ciudad. Incluso entre aquellos que valoraban su generosidad,
Existían barreras invisibles que separaban sus vidas, barreras que estaban a punto de romperse de la manera más inesperada. En un día que parecía igual a todos los demás, mientras William se dirigía distraídamente al trabajo, su mirada reflejaba una sombra de preocupación tan profunda que parecía haberse instalado permanentemente en su rostro. Casi pasó junto a Emma sin notar su presencia, pero después de algunos intentos frustrados de saludarlo, finalmente la notó. «Lo siento, Emma», confesó William, y por primera vez ella pudo ver el dolor crudo en sus ojos. «He estado tan distraído que ni siquiera te vi». Emma, siempre atenta a las sutilezas que otros pasaban por alto, respondió con una voz que temblaba de preocupación genuina. «¿Está todo bien, William? Pareces como si el mundo se te viniera encima. ¿Algún problema con los niños?» Sus palabras resonaban con la empatía que la caracterizaba, mostrando que a pesar de la simplicidad aparente de su vida en las calles, era una observadora perspicaz que se preocupaba por el bienestar de aquellos que compartían un breve momento de sus vidas urbanas. Pero lo que William le confesaría a continuación la dejaría sin aliento. William llevaba el peso aplastante de ser padre de 3 hijos. Elise, la mayor, con 11 años y una madurez que no debería tener a su edad. Richard, el del medio, con 18 años y una madurez que no debería tener a su edad. Y Emily, la menor, con 5 años y una madurez que no debería tener a su edad, 7 años, y una energía que contrastaba dolorosamente con la tristeza de su hogar. Y la pequeña Lina, de solo 3 años, que aún preguntaba por su mamá todas las noches. Viudo desde el nacimiento de Lina, cuando su esposa no pudo soportar las complicaciones durante el parto, William equilibraba las demandas del trabajo con la responsabilidad asfixiante de cuidar el hogar y los niños. Cada día era una batalla épica contra el agotamiento, la desesperación y la soledad. Su rutina era una delicada danza entre los plazos profesionales implacables y el cuidado necesario para mantener la armonía en casa. Una danza que lo estaba matando lentamente por dentro. El anhelo por su esposa era una sombra constante que lo seguía a todas partes, susurrándole al oído que no era suficiente, que nunca sería suficiente. Pero William continuaba esforzándose por asegurar un ambiente amoroso y estable para Elise, Richard y la pequeña Lina, aunque su corazón se desgarrara un poco más cada día. Y entonces, cuando pensó que no podía empeorar más, llegó el golpe final. Cuando los niños estaban fuera de la escuela, William contaba con la valiosa ayuda de una joven que los cuidaba mientras él trabajaba. Era su única línea de vida, la única cosa que mantenía su frágil mundo unido. Sin embargo, como una cruel broma del destino, la chica recibió una oportunidad de trabajo con un salario más atractivo, lo que la llevó a dejar el puesto de niñera sin previo aviso. En un solo día, el mundo de William se desplomó completamente. William se encontró enfrentando un dilema tan angustiante que no lo dejaba dormir por las noches. Con los gastos del hogar aumentando constantemente como una avalancha imparable y los costos de contratar a una nueva niñera cada vez más altos, se encontraba en una situación financiera desesperante. La búsqueda de un reemplazo para la anterior cuidadora se convirtió en un desafío titánico. Las opciones parecían limitadas, dadas las restricciones presupuestarias que lo ahogaban lentamente. William ahora enfrentaba no solo las demandas del trabajo y la responsabilidad paternal aplastante, sino también la incertidumbre tóxica de cómo equilibrar las necesidades de su familia
en medio de dificultades financieras que lo estaban llevando al borde del abismo. Pero lo que sucedería a continuación, nadie lo vio venir. Las palabras de William escaparon con un suspiro tan pesado que parecía cargar el peso del mundo. Los niños están bien, Marta. Gracias por preguntar. Pero la chica que los cuidaba nos dejó, y ahora no tengo con quién dejarlos. Literalmente, no sé qué voy a hacer. Su voz se quebró ligeramente. Lo siento. Salí tan apresurado de casa hoy que no te traje nada. Emma, siempre receptiva a la más mínima señal de dolor humano, asintió con un gesto comprensivo que llegaba directo al alma. Se despidieron y William continuó su camino, dejando a Emma con pensamientos que la inquietarían todo el día. Al final del día, cuando el sol se despedía en el horizonte pintando el cielo de colores melancólicos, William regresaba a casa arrastrando los pies. Se encontró nuevamente con Emma en su camino, y esta vez algo había cambiado en el aire. Con una actitud más ligera, pero aún consciente de sus limitaciones devastadoras, se disculpó una vez más. Lo siento, Emma. Hoy no tengo nada para darte. Las cosas están realmente difíciles en casa. Pero entonces, en un momento de relajación desesperada, bromeó con palabras que cambiarían todo. Pero si quieres, puedo encontrar un trabajo para ti cuidando de mis 3 hijos. La respuesta de Emma fue tan inmediata que lo tomó completamente por sorpresa. Me encantaría. La sorpresa en la cara de William se convirtió en una risa ligeramente avergonzada. Antes de que la conversación se profundizara y antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de suceder, cambió de tema y pronto continuó su camino de regreso a casa. Pero esa noche, algo se agitaba en su interior. En casa, entre las facturas que se acumulaban como una montaña amenazante y las responsabilidades que lo asfixiaban, William buscaba desesperadamente una solución, mientras los niños jugaban despreocupadamente en la sala de estar, ajenos a la tormenta que se venía sobre su familia. El desafío de encontrar una nueva niñera se cernía sobre él como una sombra siniestra y constante. Entre las opciones escasas y cada vez más costosas, la idea de que Emma ayudara con los niños comenzó a tomar forma en la mente de William. A primera vista, la propuesta parecía no solo audaz, sino completamente demente. Dejar a una persona totalmente extraña en su hogar, responsable de sus preciados hijos. ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué pienso eso? ¿Cómo ella los puede cuidar? Vive en la calle, por Dios que estoy pensando. Me estoy volviendo loco. Pero la vacilación en su mente se convirtió en un delicado baile entre la necesidad urgente que lo consumía, la duda tan natural. De confiar la vida de los pequeños, esta responsabilidad sagrada, a alguien cuya vida estaba tan alejada de la suya. Pero mientras William reflexionaba sobre las limitaciones aplastantes de sus opciones y al mismo tiempo observaba la generosidad inexplicable y la amabilidad pura que Emma demostraba día tras día, la idea comenzó a ganar aceptación en su mente desesperada, al menos hasta que encuentre a una persona más adecuada, pensó William, su corazón latiendo con fuerza. Creo que no tengo otra opción por el momento. Pero había algo sobre Emma que él no sabía, algo que cambiaría todo. Las circunstancias, por más improbables y aterradoras que fueran, comenzaron a moldear la percepción de William, abriendo camino a una solución inesperada que traería un cambio tan significativo en las vidas de todos que ninguno de ellos estaría preparado para lo que venía. A la mañana siguiente,
Con el corazón palpitando como un tambor de guerra, William buscó a Emma en las calles. Con una expresión seria que ocultaba su terror interno, le explicó la situación. Emma, escúchame bien. No puedo pagar mucho, pero garantizo todas las comidas. Además, tengo un cuarto en la parte trasera de la casa que solía ser el viejo estudio de mi esposa. Puedes quedarte allí si quieres. El rostro de Emma se iluminó con una sonrisa tan radiante que por un momento William olvidó todas sus preocupaciones. Agradeció calurosamente por la oferta con lágrimas en los ojos que no pudo contener. William la llevó a su casa, cargando sus pocas pertenencias que cabían en una bolsa de plástico desgarrada, y la presentó a los niños. Preparó el viejo estudio de su difunta esposa para que fuera un espacio acogedor para Emma, y le ofreció algunas ropas que pertenecían a su alma gemela perdida. Un gesto de confianza y generosidad que le costó todo su valor. William, con el estómago revuelto por los nervios, pero sin ver otra salida en medio de las dificultades, dejó su casa ese día, confiando a Marta la responsabilidad más preciosa de su vida, sus hijos. Fue un paso audaz que lo aterrorizaba, una decisión desesperada, nacida de circunstancias imposibles, un cambio radical que llevaba en sus líneas la esperanza frágil de una situación mejor, o el potencial de un desastre absoluto. Lo que encontraría al regresar lo dejaría sin palabras. Al final de la jornada laboral más larga de su vida, William, con cada nervio de su cuerpo en tensión, se apresuró a regresar a casa. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho, inseguro de lo que le esperaba, con miles de escenarios terroríficos corriendo por su mente. William abrió la puerta de su casa con manos temblorosas. Sus ojos se encontraron con algo que lo tomó por sorpresa, de tal manera que se quedó paralizado en el umbral. Al ver lo que Emma había hecho, no pudo contener las lágrimas que brotaron como cascadas. Pero antes de revelarte lo que vio, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna historia y así me ayudas a mí. William, necesitas conocer la verdad sobre Emma. Emma no era solo una mujer dedicada al cuidado de los demás. Su historia era mucho más profunda, mucho más desgarradora de lo que William jamás podría haber imaginado. En su juventud, Emma había estado casada y trabajaba como enfermera en el hospital más prestigioso de la ciudad, cuidando con devoción a todos los que cruzaban su camino. Su esposo tenía un buen trabajo, y juntos estaban construyendo sus vidas con esperanzas y sueños que parecían inquebrantables. El sueño más preciado de Emma de convertirse en madre se hizo realidad cuando dio a luz al pequeño Rafael. La alegría de la maternidad llenó sus días como la luz del sol después de una tormenta, y abrazó su papel de madre con todo el amor incondicional que su corazón podía contener. Rafael era perfecto. Era su mundo entero, su razón de existir, la manifestación física de todo su amor. Pero la vida, a veces, es implacable y cruel. Se volvió en contra de sus sueños más preciados. A los 4 años, Rafael fue alcanzado por una infección severa que llegó como un ladrón en la noche. A pesar de todos los esfuerzos desesperados, a pesar de que Emma usó todo su conocimiento médico, a pesar de sus oraciones y súplicas al cielo, Rafael no sobrevivió. El dolor de la pérdida resonó como un terremoto devastador en su vida, dejando a Emma con el corazón no solo destrozado, sino completamente pulverizado. Lo que antes era alegría pura y plenitud absoluta, se convirtió en un vacío tan angustiante que la consumía desde adentro. Es un dolor que solo una madre conoce. El camino de Emma, que había comenzado con sueños brillantes y logros prometedores,
tomó un giro tan inesperado y brutal que la dejó sin aliento, marcado por una profunda tristeza que parecía no tener fin y la necesidad desesperante de reconstruirse frente a una adversidad que la había destrozado por completo. Pero la tragedia no había terminado. Emma, cuya vida y carrera habían estado marcadas por salvar innumerables vidas, se sintió completamente impotente al ver la condición de su hijo, incapaz de hacer absolutamente nada para salvarlo. El corazón de Emma no solo estaba destrozado, estaba aniquilado, y se encontró perdida en un abismo de sufrimiento que parecía no tener fondo. A pesar de sus muchos intentos desesperados de sobrellevar el dolor indescriptible y seguir adelante, su esposo, también afectado por el duelo que los estaba matando a ambos. Incapaz de soportar la carga emocional aplastante de ambos, se cansó de intentar ayudarla y tomó la decisión más difícil de su vida: dejarla cuando más lo necesitaba. Con eso, Emma perdió no solo a su hijo adorado, sino también la presencia constante del compañero que había compartido su vida y sus sueños. En un abrir y cerrar de ojos, perdió todo lo que le daba sentido a su existencia. Sin placer, sin esperanza, sin dirección y sin razón para levantarse cada mañana, Emma, completamente sin perspectivas, dejó su hogar y se lanzó a las calles despiadadas, donde la incertidumbre cruel y la soledad se convirtieron en sus únicas compañeras. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder. A pesar del duelo devastador y el dolor que la consumían como un fuego interno, la esencia generosa de Emma permaneció inalterada. Era como si en lo más profundo de su alma rota hubiera una llama que se negaba a extinguirse. Fue al notar las necesidades de los demás a su alrededor que encontró una manera de reconstruirse, ladrillo por ladrillo, día tras día. Paso a paso, comenzó a reconstruir su propia vida destrozada, centrándose obsesivamente en ayudar a quienes cruzaban su camino. Con cada acto de bondad, Emma recuperaba una pequeña parte de sí misma que había creído perdida para siempre. Su atención constante e incansable al bienestar de los demás se convirtió en su ancla, una forma desesperada de conectarse con el mundo que la rodeaba cuando todo lo demás había perdido sentido. Un acto de bondad a la vez reconstruyó su identidad fragmentada. El vecindario de la calle donde ahora vivía comenzó a notar y valorar su compasión inexplicable, y Emma ganó el cariño profundo de aquellos que compartieron con ella el difícil camino de las calles. Y ahora regresemos a ese momento que cambiaría todo. William no podía imaginar que en ese gesto desesperado de confianza al llevar a Emma a casa, no solo estaba siendo ayudado por ella, sino también ofreciéndole la oportunidad de comenzar de nuevo, de sanar heridas que parecían incurables. Al regresar a casa, al final de ese día que había sido el más aterrador de su vida, fue recibido por una escena que lo dejó completamente sin aliento. La casa estaba impecablemente ordenada, pero no solo eso, había una calidez en el ambiente que no había sentido desde la muerte de su esposa. Richard y Lina jugaban felices en la sala, sus risas llenando el espacio como música celestial, mientras Elise se dedicaba a estudiar en la mesa con una concentración que William no había visto en meses. El irresistible aroma de la cena preparada por Emma impregnaba todo el ambiente, pero era más que eso. Era el aroma del hogar, de la familia, de la vida siendo vivida plenamente otra vez. William apenas podía creer lo que veía ante sus ojos. Era como si hubiera entrado a un sueño, o como si hubiera viajado en el tiempo a cuando su esposa aún estaba viva.
Al escuchar el ruido familiar de la puerta que se abría, los niños corrieron emocionados a saludar a su padre con cálidos abrazos que no habían dado con tanta alegría en mucho tiempo. William, completamente abrumado, lloró no solo de felicidad, sino también de profunda gratitud al darse cuenta de que sus hijos estaban no solo bien, sino genuinamente felices por primera vez en mucho tiempo. Una escena que él jamás creyó volver a ver. Era mi familia, mis niños, fue un bálsamo sanador para su alma torturada. Emma, ahora vestida con ropa limpia y ordenada, parecía una persona completamente diferente. La transformación era tan radical que William tuvo dificultad para reconocer en ella a la habitante de la calle que había conocido. Sin embargo, la sonrisa radiante en su rostro era inconfundible, pero ahora tenía algo más. Tenía esperanza y algo de nervios, pero eran unos nervios diferentes, no era de miedo. La apariencia de Emma no solo había traído cambios externos impresionantes, sino que también resaltó su belleza interior profunda que la había caracterizado y ahora era como empezar de nuevo. Le había proporcionado una confianza que era extraña. Era como si hubiera renacido una nueva Emma. La felicidad genuina mostrada en los rostros de todos en ese momento marcó el comienzo de un viaje transformador que ninguno de ellos podría haber imaginado. Durante la cena, mientras compartían la comida deliciosa preparada por Emma, la conversación fluyó naturalmente sobre cómo había sido el día en esa nueva dinámica familiar que se sentía sorprendentemente perfecta. Emma, dijo William con la voz quebrada por la emoción, no encuentro suficientes palabras para expresar mi gratitud. Ha pasado mucho tiempo, demasiado tiempo, desde que vi a los niños tan bien y felices. La casa está impecable. Y la cena. No tenías que preocuparte por todo esto. Emma, con una humildad conmovedora y una sonrisa sincera que iluminaba toda la habitación, respondió: Debería ser yo quien te agradezca, William, por confiar en mí cuando nadie más lo haría, o nadie lo hizo, y por ofrecerme no solo un lugar para quedarme, sino principalmente por reavivar en mí la alegría de cuidar de una casa y unos niños. Me hiciste sentir como parte de una familia nuevamente, algo que pensé que nunca volvería a experimentar. El acogedor entorno de la mesa de la cena se convirtió en el símbolo visible de la transformación milagrosa que ocurría no solo en sus circunstancias, sino también en los lazos profundos que se estaban formando entre ellos. Y esto era solo el comienzo. William estaba completamente asombrado por Emma y se alegraba profundamente de haberle dado este voto de confianza que había cambiado todo. A medida que pasaban los días, su hogar ganaba nueva vida, llenándose no solo de la rutina diaria, sino también de un sentido poderoso de mutuo cuidado y resistencia inquebrantable. Las miradas comenzaron a cruzarse entre ellos, dos de una manera muy diferente. Pocos sabían que al ofrecerse ayuda mutua, estaban yendo mucho más allá del apoyo práctico. De hecho, se estaban ayudando mutuamente a sanar las heridas más profundas que cada uno llevaba consigo, heridas que habían creído imposibles de curar. A medida que pasaban los días, la sociedad inesperada entre William y Emma floreció como un jardín después de la lluvia. Emma se convirtió en una presencia constante y vital en la vida de los niños y en un pilar inquebrantable de apoyo para William durante los tiempos más desafiantes. Su experiencia como madre y su comprensiva empatía hacia las luchas más duras de la vida la convirtieron en una fuente invaluable de apoyo emocional que William no sabía que necesitaba tanto. La rutina del hogar ahora estaba llena de risas genuinas, aprendizaje constante
y un sentido profundo de pertenencia que había estado ausente por mucho tiempo. Con su naturaleza gentil y paciencia infinita, Emma ayudó a los niños no solo con sus estudios, sino también a sobrellevar la pérdida devastadora que la vida les había impuesto de manera tan cruel. Mientras tanto, la interacción diaria con los niños la ayudaba a procesar su propio dolor y pérdida de maneras que la terapia nunca había logrado. La transformación final era asombrosa. Los miedos paralizantes e incertidumbres tóxicas que una vez rondaron como fantasmas a la familia de William fueron reemplazados gradualmente por un renovado sentido de esperanza brillante y un amor sereno, sin dolor. Con el paso del tiempo, el hogar de William se convirtió en algo que ninguno de ellos había esperado. Un refugio sagrado de amor incondicional y solidaridad inquebrantable. Un lugar donde la resiliencia humana y la compasión genuina excedieron todas las expectativas que tenían sobre la vida. Su historia, que había comenzado en medio de la adversidad más dura y la vacilación más aterradora, ahora se desarrollaba como un testimonio viviente de cómo la ayuda mutua puede ser la clave para superar las mayores dificultades de la vida, y que no siempre debemos juzgar por nuestra apariencia o las circunstancias. La historia de William y Emma nos enseña algo que la mayoría de nosotros hemos olvidado, que incluso en los momentos más desafiantes y desesperantes, la compasión y la solidaridad pueden ser puentes poderosos para superar obstáculos que parecen imposibles. Nos muestra de manera brutal y hermosa que al mirar más allá de las apariencias engañosas y tender una mano amiga cuando menos se espera, no solo podemos transformar vidas de maneras inimaginables, sino también encontrar empatía profunda y renovación completa en nuestros propios caminos rotos. Vemos cómo la generosidad genuina y el apoyo mutuo incondicional tienen el poder sobrenatural de forjar lazos tan fuertes que son capaces de convertir las adversidades más brutales en oportunidades doradas de crecimiento y renacimiento. A veces, la persona más improbable, la que menos esperamos, termina siendo la que más nos ayuda frente a nuestros desafíos más aterradores. La pregunta que te va a quedar resonando en la mente es esta. ¿Alguna vez has tenido a alguien que inesperadamente jugó un papel crucial en tu vida, apoyándote cuando más lo necesitabas? ¿Alguna vez has sido tú esa persona para alguien más? Porque la verdad es que todos nosotros tenemos la capacidad de ser el Emma de alguien más, de ser esa presencia transformadora que alguien necesita desesperadamente, sin necesidad de tener millones en tu cuenta bancaria. La riqueza más grande es dar o ayudar con amor, sentir esa satisfacción de que hiciste lo correcto sin esperar nada a cambio. Y tal vez, solo tal vez, al abrir nuestros corazones a los demás, encontremos que ellos también tienen la capacidad de transformar nuestras vidas de una manera que nunca creímos posible. Esta historia te ha cambiado algo por dentro, ¿verdad? Esa sensación que tienes ahora mismo, esa mezcla de esperanza y reflexión profunda, es exactamente lo que necesitabas escuchar hoy, porque todo es cuestión de un acto. Si te gustó, déjame tu opinión y no olvides suscribirte para nuevas historias.